Fíjense acá que tenemos el excedente de los productores, ¿bien? Como les decía Luca, lo que tenemos que hacer es calcular la integral que está por debajo del precio de equilibrio, por encima de la curva de oferta, desde 0 hasta la cantidad de equilibrio. Para poder hacer ese cálculo, en primer lugar, ¿qué necesitamos conocer? La ecuación de la curva de oferta y el precio de equilibrio, que fue lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan que no siempre, cuando uno va a calcular este tipo de ejercicios, va a tener la función de demanda y la función de oferta explícitas para poder graficar? Es por eso que para poderlo resolver, voy a empezar a proyectar yo mientras Lucas vuelve. Díganme si están viendo ahí, chicos. Sí, profe. Genial. Estábamos en este ejercicio. Bien, dijimos, ¿hay forma de poder calcular el área que tengo por debajo de la curva por debajo del precio de equilibrio, por encima de la curva de oferta desde 0 hasta la cantidad de equilibrio que es 8? Y si no me fijo es un triángulo rectángulo, o sea que yo a priori puedo llegar a saber cuál es su ecuación. Fíjense que acá tengo el 1. Bien, de 1 hasta 9 es la base de este triángulo, o una de las caras de este triángulo. La altura del triángulo, si miro, va desde 0 hasta 8, ¿o no? Por lo tanto, ¿cuál es la base de ese triángulo? ¿Cuál es la altura y cuál es el área para que me dé este valor de 32? ¿Alguien lo sabe calcular o nos puede decir cómo lo calcularía? 8 por 8 dividido 2. 8 por 8 dividido 2. 2. Muy bien, 8 por 8. 64. 64 dividido 2, 32. De esa manera es como se obtiene geométricamente el cálculo del área a través de el cálculo del área del triángulo rectángulo que tenemos acá. El tema es que nosotros necesitamos plantear una integral ahora para poder resolver el cálculo de esta área y de áreas que no necesariamente son figuras con caras planas. Fíjense que esta cara de acá no es plana, esta parte es una curva. Por lo tanto, esto no es un triángulo rectángulo. Y tuvimos que plantear una integral para poderlo calcular. Bueno, cuando las caras son planas, igualmente se puede plantear la integral. De hecho, nuestro objetivo es resolverlo de esa manera. Ahí La volví, integral, Juan. dale, perfecto. Yo les termino de explicar esta parte a los chicos. La Dale. integral entre 0 y 8 son los valores que corresponden a la variable cantidad. 0 es el menor valor correspondiente a la variable Q y 8 es el mayor valor, por lo tanto el intervalo de integración es 0,8. ¿De qué? De la curva que va por encima, digamos 9 en este caso, de la recta horizontal, menos toda la función de oferta, que es la curva que viene por debajo. Entonces, menos Q más 1. Vale decir que es necesario incorporar los paréntesis. Operando algebraicamente, obtenemos que la integral a resolver es la integral entre 0 y 8 de 8, que surge de la resta de entre 9 menos 1, ¿bien? Menos el valor de Q, que es la variable independiente diferencial de Q. Integrar esta función lineal, fíjense que 8 menos Q es una función lineal. Por lo tanto, su primitiva tiene que ser una función cuadrática. Es a partir de ello que su primitiva, todos ya lo saben calcular, queda 8 por Q menos Q al cuadrado sobre 2. Dado que es una integral definida, debemos resolver cuánto vale el área en este caso correspondiente evaluando a la primitiva en el extremo superior, lo que decimos normalmente f evaluado en b,
F mayúscula evaluado en B, menos F mayúscula evaluado en A, y de esta manera lo que obtenemos es que las unidades de área correspondientes a este triángulo rectángulo son 32. Pero como estamos trabajando en una actividad económica donde lo que viene a representar esta área terminan siendo unidades monetarias, dígase dinero, tengo que volver al ejercicio a ver si me dice en qué unidad de medida está medido el precio de estas unidades. Como acá no me dice nada, puedo decir que son pesos, puedo decir que son dólares, podría decir que son euros, podría decir que son yenes. En general, cuando no tenemos información, decíamos unidades monetarias, donde la moneda vendrá especificada por la unidad de medida en la que esté medido el precio de venta y el precio al cual se ofrece o se compran los productos en el mercado. ¿Dudas de este ejercicio? Yo te digo, Juan, si hay alguna cuestión en el chat, pero por ahora nada. Ahí Florencia nos dice que no, Juan. Bueno, buenísimo. Genial, chicos. Ahora, Después, ahí Juan, chequete el WhatsApp que te mando un mensajito por lo que me llamó la Vicky. dale, no hay ningún problema. Yo voy chequeando el WhatsApp. Dale, Vos, Lucas, y sin problema. bien. Eh, bien. Bueno, entonces dudas no quedan, chicos, de lo que fue esta segunda integral del excedente de los productores. ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, Juan, en definitiva, ya pasamos a ver un poco la actividad o no, o continuamos un poco con las actividades que quedaban acá del Power, está la 3 y la 14. Empezaría a ver en primer lugar la actividad Bien, que tenían que resolver los chicos para hoy y perfecto. posteriormente cerraría con alguna de las actividades donde el modelo no sea el de oferta y de demanda bajo el supuesto de competencia perfecta, que es Ujú. el modelo más clásico, más general. Bien. Bueno, entonces vamos a ver la actividad. Denme un segundito que la voy a abrir, así ya vamos leyendo. Vamos a hacer una lectura en grupo, aunque sea de la consigna. Bien. Voy a compartir ahora. A ver. ¿Se ve bien, Juan, ahí? Sí, se ve perfecto. Bien. Igualmente, si querés ponerlo un poquito más grande, Dale. lo, lo podés poner un poco más con zoom. Bien. Ahí creo que se ve bien. Bien. Vamos a leer entre todos un poco lo que es la actividad de autoevaluación de la unidad 3, ¿sí? Como para hacer un poco de repaso de cómo estaba armada la actividad, qué información nos trae la consigna, qué es lo que nos piden, ¿sí? Y relacionar un poco todo esto con los contenidos que hemos ido desarrollando durante esta unidad. La actividad dice lo siguiente. La ciudad de Río Cuarto posee entre sus principales industrias una planta dedicada al embotellamiento de agua mineral y su posterior venta a nivel mayorista y al público en general. La presidenta del directorio, la señora Ángela Esteves, en conjunto con el resto de los representantes de la empresa, deciden que es necesario realizar un análisis del comportamiento de la demanda que poseen los productos que la empresa comercializa en el mercado, como así también de la oferta de los mismos y del comportamiento en conjunto de ambas funciones. ¿Bien? O sea que lo que nos dice básicamente en en este párrafo es que la empresa plantea que tienen que realizar un análisis del comportamiento de la demanda y oferta del producto que ellos comercializan, en este caso, el agua mineral. Para ello,
la empresa decide consultarle a usted como profesional de las ciencias económicas con el objetivo de que pueda asesorarla sobre ciertas inquietudes que hoy se presentan en la realidad de la organización. En primer lugar, lo que la empresa realiza es especificarle el comportamiento que presentan tanto la demanda como la oferta de los productos que la empresa comercializa en el mercado. De este modo, se sabe que la demanda es igual a 50 menos Q al cuadrado y la oferta es igual a 23Q. En función de esta información, la empresa solicita que, en base a su asesoramiento, pueda responder las siguientes consultas. Primera pregunta. ¿Para qué nivel de cantidades ofrecidas demandadas se alcanza el punto de equilibrio? Bien. A ver, de los chicos que han trabajado con la actividad, ¿qué me podrían decir para esta primera pregunta? ¿Pudieron hallar la respuesta a esta primera pregunta? Básicamente nos está preguntando cuál es la cantidad de equilibrio, ¿sí?, de mercado, teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda y la oferta, ¿sí?, de agua mineral. Ana Ruth, Valentina, Martina, Jazmín, Paula, Lucía, Farid, María Sol. Ya están más o menos dando la respuesta. También Melina. Bueno, en Bien. general dijeron Q igual a 2. Q igual a 2. Bien. Bien. Para los que no vieron la actividad o no pudieron resolver esto, este primer punto, chicos, que es algo que veíamos ayer también en clase, es simplemente la búsqueda del punto de equilibrio, ¿sí?, a partir de la igualación de la curva de oferta y demanda. Bien. A partir de esa igualación uno determinará tanto la cantidad de equilibrio, ¿sí?, como la coordenada de precio también de equilibrio de ese punto. Bien. ¿Cuál es el precio al que se comercializan los productos en una situación de equilibrio de mercado? Es decir, ahora nos están pidiendo la coordenada precio de lo que es el punto de equilibrio. Vuelvo a preguntar a la clase. Ya me dijeron que la cantidad de equilibrio les dio 2. ¿Cuánto les dio el precio de equilibrio? Todos los chicos están poniendo 46. Lucía, Jazmín, Francisco, Bien, Guillermina, bien, Gino, María Sol, perfecto. Florencia, Bueno, Fermín. Estamos esta de acuerdo. pregunta, ¿sí?, que plantea la actividad como autoevaluación de la unidad 3 de Matemática 2, recordemos que estamos en unidad 3 de Matemática 2, son hasta contenidos y procedimientos que ya ustedes ya saben desde antes, ¿no? O sea que no deberían tener dificultades en poder obtener la cantidad y el precio de equilibrio. Vamos con la actividad siguiendo, no nos vamos a detener mucho más en esta parte porque, como les aclaro y les digo, estos contenidos, digamos, ya los han visto ustedes anteriormente. Vamos a ver qué más plantea y pide la actividad, ¿sí?, para ver si nos enfocamos un poco más en lo que particularmente tiene que ver con la unidad 3. Desde el punto de vista económico, pregunta la pregunta C. ¿Qué representa para el mercado en general y para la empresa en particular que el mercado esté en una situación de equilibrio? Esto un poquito lo charlamos, algo así muy rápidamente ayer. Algunos compañeros dieron alguna apreciación al respecto y demás. Pero bueno, me gustaría si alguien se anima, tanto por micrófono o por chat, que nos dé rápidamente una apreciación sobre esto. ¿Qué representa para el mercado y para la empresa, ¿no?, estar en una situación de equilibrio? Es más, creo que ayer lo charlamos desde el punto de vista del mercado, qué representa el equilibrio, pero no lo charlamos explícitamente sobre qué tendría que ver con la empresa, digamos, esta situación de equilibrio. ¿Qué me Desde el punto dirían? de vista, acá está poniendo Francisco. Ujú. Se demandan y ofrecen la misma cantidad de un bien para un mismo nivel de precios. ¿Cómo, perdón, Juan? Se demanda y... Que se demandan y se ofrecen la misma cantidad de un bien para un mismo nivel de precio. Bien.
Está bien. Bien. ¿Alguien más que quiere darnos alguna apreciación o algo al respecto? Que a un determinado nivel de precio, la cantidad demandada y ofrecida es igual, que la cantidad de productos que se ofrecen es igual a la cantidad demandada para un precio. Bien. En ese valor de cantidad y precio no va a haber compradores ni vendedores frustrados, también es Bien. cierto. Bien, muy bien, porque siempre que hablemos de mercado y demás, bueno, ustedes lo están viendo seguramente más en microeconomía o principio de economía uno. Las expectativas de los agentes juegan mucho, digamos. Entonces, esto que están diciendo ahí de frustración o de satisfacción, que sería el que tanto los consumidores como los productores están satisfechos porque pueden vender y comprar todo lo que desean, forma parte del concepto de equilibrio de mercado. Y les pregunto ahora, chicos, para la empresa, ¿qué representa esa situación de equilibrio? Siguiendo con esto de expectativas y demás cuestiones, que bastante lo charlamos ayer en cuanto hablábamos sobre el excedente del productor, por ejemplo. Acá Valentina pone, para la empresa sería que todos los productos que se ofrecen a ese precio los puede vender. Bien, en primer lugar tiene, obviamente, el equilibrio, ¿sí? Tiene un impacto sobre cantidades y precios, porque son ambas variables las que influyen, digamos, en la determinación de ese punto. Pero ¿se acuerdan ayer cuando hablábamos de qué representaba el excedente del productor para el productor? ¿Qué representaba ese excedente del productor para el productor? Para María Sol pone, un bienestar tanto en consumidores como en productores. Ujú. Nicolás pone, profe, en el punto de equilibrio de la empresa, ¿está en su máxima eficiencia la empresa? Ujú. No necesariamente, porque vos recordás que el punto de equilibrio que estamos trabajando acá en esta actividad es el de mercado. El Ujú. punto de equilibrio de la empresa, ustedes ya lo van a ver posiblemente en otra materia más adelante, habla sobre los ingresos y costos propios de la empresa, que se llama punto de equilibrio y que, bueno, es el punto a partir del cual la empresa considera que empieza a tener rentabilidad, pero no, digamos, es otro concepto diferente al punto de equilibrio de mercado que estamos hablando, ¿no? Eh, esta pregunta hacia dónde iba dirigida, digamos. Yo ayer quiero que volvamos a esto, a recuperemos lo que hablamos ayer sobre lo que eran los excedentes tanto del consumidor y del productor. Si yo les digo el excedente del consumidor, ¿qué representaba para los consumidores? Es una sola palabrita la que les pido. En ¿Qué realidad, representa? dos palabras acá los chicos. Un ahorro. Está bien. Las Bueno, dos palabras, está está bien. bien. El Está bien. ahorro, ahorro es la palabra, está bien, estamos de Perfecto. acuerdo. Muy bien. ¿Y para los productores o para los oferentes, qué representaba el excedente? ¿No se acuerdan? Eh, Así como el Francisco, excedente. Lucas, Francisco Sí, pone, ¿representa una ganancia? bien. Más que ganancia, vamos a afinar un poquito esa palabra y vamos a decir que es un mayor ingreso. Bien. Diferenciando ingreso de ganancia o beneficio. Bien. Porque si ustedes recuerdan lo que veíamos ayer como excedente de los productores, lo que representaba era ese mayor precio al que podían vender los productores, ¿sí? A partir de la situación de equilibrio del que ellos estaban dispuestos a venderlo, el cual venía determinado por la curva de oferta. ¿Recuerdan?
Entonces, si la empresa, a partir de que la situación de equilibrio de mercado existe, tiene la posibilidad de vender a un precio mayor al que estaría dispuesto, eso significa un mayor ingreso para la empresa. Bien, eso de manera muy sintética como para repasar esta pregunta C. Pero por ahí vi que creo que María Sol había puesto en el chat que algunas teóricas no la había podido resolver o tenía algunas dudas. Tal vez esta sea una de esas preguntas. Aprovechen para hacernos consultas, chicos, de las dudas que les han surgido a partir de estas preguntas. Bien, pero de manera sintética es eso. Si el mercado está en una situación de equilibrio para la empresa, ¿sí? Que cuando nosotros calculemos el excedente del productor lo vamos a cuantificar, para la empresa va a significar un mayor ingreso a partir de esta situación, ¿bien? Por poder comercializar los productos a un mayor precio al que estaría dispuesto. Bien. No sé, Juan, si vos querés agregar algo respecto de esta pregunta, Seb. No, está bien. Bueno, Y acá María Sol pone que un poquito más adelante tenía algunas dudas. bárbaro, Marisol. Bien. Bueno, esta pregunta C es como para entrar en calor, ¿no? Y repasar un poquito el contexto en el cual nosotros ayer enmarcamos lo que era el cálculo de los excedentes, ¿sí? Antes de pasar ya a los números y a las operaciones matemáticas propiamente dichas. Ya la pregunta D nos pide directamente hacer un cálculo a partir de lo aprendido ayer. ¿A cuánto asciende el excedente de los consumidores? ¿Bien? Bueno, y acá me gustaría que alguno de ustedes, cualquiera, abra el micrófono y me diga cómo se calcula el excedente de los consumidores, que lo hemos venido hablando ayer e incluso al inicio de la clase lo retomamos con la actividad 12. Y hasta si alguien se anima también, puede abrir y proyectar en un archivito de Word e irnos Ujú. comentando cómo se soluciona. O si no se anima a usar el Word porque por ahí no tiene tan incorporado el uso de ecuaciones, me puede dictar y yo abro un Word y voy escribiendo lo que me diga. También está Perfecto. esa posibilidad. Pero la idea es ver si participan y nos van contando un poco tanto dudas como razonamientos que vayan haciendo a partir de esta actividad. Yo voy a abrir el Word por si alguien quiere trabajar de esta manera. Bien. Bueno, a ver, alguien que nos comente cómo plantearía el cálculo del excedente de los consumidores a partir de lo aprendido ayer. Piensen, chicos, que esta instancia también la estamos tomando para que ustedes se vayan sacando los miedos y todo, porque en algún momento vamos a empezar a volver a tomar de nuevo exámenes finales. Van a tener examen final de Matemática 1, quien no lo haya rendido. Examen final de Matemática 2, empiezan exámenes finales a partir de noviembre de casi todas las materias bueno, que puedan estar tomando, y lamentablemente esos exámenes finales van a tener seguramente una instancia oral. Entonces también esta instancia de poder ir debatiendo y hasta incluso de confundirse es el momento. El momento donde uno puede corregir alguna cosa que pueda haber entendido mal. Acá María Sol pone, como la integral definida Bien. entre, A ver, yo voy tomando nota. como la integral definida entre 0 y 2, o A entre 2 ver. y 0, no hay problema. Ujú. La integral definida entre 0 y 2 Ujú. Ahí voy a poner zoom. de la función de demanda Bien. menos el Vamos, precio de equilibrio. vamos a poner así por ahora y ya después reemplazamos. Menos. Le vamos a poner. Esto lo podemos poner así.
Con subíndice lo puedes poner un guión bajo. Bien. Y ese precio, como es, fíjate que si la cantidad la pones en minúscula como variable, la Ajá. variable precio también tiene que ir, la P tiene que ir con minúscula. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. ¿Y qué me está faltando ahí? ¿Qué faltó ahí? Diferencial de Q. Pone acá María Sol. Bien. Bien. Bueno. Entonces. Perdón, Luquito, un Sí. minuto. Sí. Uno tendería a poner diferencial de X en esta situación, porque normalmente la variable que ponemos en el eje de abscisas es la X, y la variable que tomamos como variable independiente es la X. Pero en este caso, si yo miro la función d de Q, lo que me está diciendo acá es que Q es la variable independiente para este análisis. Y es por eso que el diferencial tiene que ser diferencial Q. Cuando Lucas ahí escribió D y entre paréntesis Q, estamos diciendo que Q es la variable respecto de la cual vamos a tener que integrar. Por lo tanto, el diferencial correspondiente es diferencial Q. Ujú. Vale la aclaración para tener en cuenta. Bien. Entonces, en definitiva, este excedente del consumidor lo estamos planteando como la integral definida entre 0 y la cantidad de equilibrio, que ya anteriormente me habían dicho cuánto era, ¿sí? De la diferencia entre la curva de demanda y el precio de equilibrio. Bien. El precio de equilibrio también ya lo teníamos. Me dijeron que era 46. Sí, acá Ana Ruth ya nos había puesto 46. Bien. Y la curva de demanda la tenemos como dato, que no me acuerdo cuánto era, pero ahora lo voy a buscar. Vamos a ver. Era 50 menos Q al cuadrado. Bien. 50 menos Q al cuadrado. Se lo vamos a poner en paréntesis. Bien. En definitiva, si yo ahora reemplazo por los datos que ustedes me dijeron a partir del punto de equilibrio y de la curva de demanda que me da la consigna, la integral a resolver me queda de este modo. Bien. ¿Quién calculó esta integral y qué resultado obtuvo a partir de la resolución de esta integral definida que tenemos planteada ahí? Acá los chicos ya nos están poniendo 5,33 el resultado de esa integral. 5,33. ¿Así? ¿Mm? Y ese Bien. 3 es periódico. Sí, le podemos poner así, pero Voy a no sé poner cómo se pone el periódico acá con el de ecuaciones. No el sé si se puede. periódico, mira, anda a lo que es la solapa de ecuaciones, ahí arriba Sí. de todo. Fíjate Ah, que hay una parte donde habla de acentos. Está la A con dos puntos arriba. Un poco más a tu derecha, Lucas. Tenés acá. potencia. Y ahí en acentos, Sí. la opción que está en cuarto lugar, esa muy Ujú. bien, que es el circunflejo, es el que te permite poner el periódico. Ajá. Ahí está. Que en realidad lo que es periódico, ese es un número periódico puro. Por lo tanto, lo que se repite es el 33 ahí. Bien. Eso. Bien. Esta integral, chicos, para el que no la hizo, no lo pudo hacer, primero trabajaríamos algebraicamente las constantes que tenemos, 50 y 46, y eso nos daría lugar después a una integral inmediata, bien, como las que hemos venido viendo entre ayer y hoy. Ujú. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo un poco a la actividad, como me dicen ustedes, el excedente de los consumidores estaría dado por la primera opción, 5,33. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, la pregunta es,
y acá sí quiero que alguien me responda, me diga lo que ha pensado al respecto. Nos pregunta sobre lo que hemos obtenido en el punto anterior, es decir, sobre el excedente de los consumidores. ¿Qué representa eso para los consumidores? Ya lo hemos ido charlando, así que... ¿Alguna opinión ahí en el chat, Tania? No. Bebe, vos, ¿no? No, no, ninguna. Ahora sí. Pusieron, en el caso de Ana Ruth, el ahorro al estar dispuestos a pagar más. En el caso de María Sol, la diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar por un bien y lo que realmente paga. Bien. En el caso de Martina, un ahorro que realizan los consumidores. Bien, bien. Ahí, como recién decíamos anteriormente, está la palabrita esa clave, por decirlo de alguna manera, que era la palabra ahorro, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es el excedente de los consumidores. Un poco como estrategia, ¿no? De estudio para ustedes, chicos. Seguro. Bueno, la pregunta F ahora nos pide calcular el otro excedente, es decir, el excedente de los productores. Vamos a trabajarlo un poquito de la misma manera. Si alguien quiere participar por el micrófono o si no por el chat, que nos comente cómo plantearíamos esta integral, ¿sí? De el excedente de los productores. Deja, Lucas, la otra integral que tenías recién, Bueno, porque después la podemos usar para pensar algunas cosas. Ahí la falta dejamos. diferencial Q. Ah, porque acá vamos a dejarla así. Ahí está. Ahí está. Bien. Acá Bueno, Gino chicos. nos dice la integral entre 0 y 2 del precio de equilibrio menos la función de oferta. La integral entre 0 y 2 del precio de equilibrio, que es 46, 46 menos menos 23Q, si no me equivoco. diferencial Q. Bien. Bueno, chicos, ¿y alguien resolvió esta integral para que nos pueda decir cuánto le dio el excedente a los productores? $46. 46. Francisco, Paula, Jazmín, Valentina, Martina, Gino, Bien. Nicolás. Por suerte tenemos el 46 entre las opciones. Ahí está. Bien. Al igual que en el caso del excedente de los consumidores, tenemos una pregunta que nos pide, ¿sí?, que especifiquemos qué es lo que representa esto para los productores. Bueno, a ver quién comenta ahora, a partir también de lo charlado al principio de la actividad, qué representa este excedente en este caso. Un mayor ingreso para los productores, un mayor ingreso por ofrecer el producto a un precio más alto, a un precio mayor. Claro, muy bien. Se ve que quedó ahí, Claro, ahora. Estamos de quedó acuerdo. clarito. Quedó claro el repaso que hicimos previamente. Sí. Bien, chicos. Bien, así como si uno quisiera asociar ahorro con el excedente de los consumidores, podría asociar ingreso con el excedente de los productores. Bien.
Todo lo que han dicho ahí como observación y como respuesta a la pregunta G es correcto. Bueno, tenemos una pregunta H que dice, ¿cuál es el excedente, cuánto es el excedente total del mercado? Y para esto está bueno recordar qué eran los excedentes desde el punto de vista gráfico, ¿sí? ¿Qué representaban los excedentes? Y si ahora nos están preguntando el excedente total del mercado y nosotros hemos calculado 2 excedentes presentes en el mercado, ¿cómo haríamos para calcular un excedente total? ¿Qué habría que hacer? A ver. Sumándolos, Camila, María Sol, Martina, Ana Ruth, y ya Paulina, Martina, Ana Ruth, Morena, Florencia, ya pusieron que el resultado es 51,33 periódico. Bien. Estamos re bien hoy, la verdad. Estamos muy bien. Bien. Un poco para los chicos que por ahí no pudieron, a lo que hacía referencia recién, supongamos esta actividad que estábamos viendo recién. Tenemos esta área de color verde que representa el excedente de los consumidores. Y esta área de color rosa, por decir algún color, que representa el excedente de los productores, ¿no? Son dos áreas, ¿estamos de acuerdo? De hecho, lo estamos calculando, ¿sí? Como una integral definida porque partimos, ¿sí? De la determinación de que estos son 2 áreas. Ahora, la pregunta que me están haciendo en esa consulta en particular de la actividad es, ¿cuánto es el excedente total? O sea que en definitiva, ¿cuánto es toda esta área que está sombreada de los 2 colores? ¿Se entiende? Y nosotros ya hemos calculado por separado el área verde y el área rosa. O sea que en definitiva, si me preguntan cuánto es toda esta área, uno podría decir que toda esta área equivale a la suma de esas 2 áreas que hemos calculado previamente. Como en el caso de la actividad, el excedente del consumidor daba 5,33 periódicos y el excedente del productor daba 46, si uno suma, eso le da 51,33. Bien, que son la suma de estos 2 resultados. No sé, Juan, si se ve bien, ahí yo estoy en el Word ahora. Sí, se ven. Bien. En definitiva, lo que uno ha hecho para obtener el excedente total, que podríamos simbolizarlo como algo así, sería excedente del consumidor más excedente del productor. Y esto lo podemos poner como el 5,33 periódico y a eso sumarle los 46 que obtuvimos de excedente del productor. Y aquí obtenemos el 51,33. ¿Bien? Esto por ahí no lo habíamos hecho todavía, entonces por eso lo desarrollamos un poquito. Una cuestión, Lucas, le Sí, pondría arriba cada fórmula a que es sí. igual. S en la primera, Bien, excedente de para los que quede consumidores, clarito. igual, y excedente de los productores, igual. Bien, ahí está. Así nos queda todo bien clarito. Bien. Bien, chicos. Ahora, Sí. permitime un minuto, Sí, dale, volver Juan. al archivo de Word para que Sí. entendamos por qué cuando uno calcula la suma, nos termina dando el resultado que estábamos buscando. Plantéame, por favor, Lucas, cópiame las 2 integrales que tenemos planteadas acá y sumémoslas. Eso, control C, y sumémosla. Te va a marcar todo, después borras de último el 46. Dale. Esto le sumamos a... ¿Por qué me resta? ¿Por qué me borra todo? Che? Ahí está. Fíjense, chicos, que dentro de la operación, si uno aplica propiedades de las integrales indefinidas, puede distribuir la integral en cada uno de los términos correspondientes a cada uno de los integrandos.
por eso que eso que tenemos escrito acá es igual. Y vamos a hacerla ahora, vamos a aplicar, vamos a distribuir la integral en cada uno de los términos. Pone ahí, Lucas, por favor, es igual. Bien. ¿Querés que siga abajo, Juan, con...? No, seguilo al costado, no hay problema. Yo creo que vamos a poder llegar bien. Bien. Distribuimos la integral entonces. Sí, vamos a distribuir la integral. La integral entre 0 y 2 de la función que tenemos en primer lugar. Bien. Bueno. Sería 50 menos q al cuadrado. Si querés dejarle los paréntesis, dejáselo, no hay problema. Borramos el 46. Y esto es menos... bueno, vamos a copiar así, le borramos esto y que nos quede acá 40. Menos la integral entre 0 y 2 de 46. Más y vamos a la segunda integral. La integral entre 0 y 2 de 46. Le achico un poquito la letra. ¿Sí? Dale, no hay ningún problema. A lo mejor igualmente entra. No, no nos va a entrar por 3 caracteres. Menos la integral de... 46, perdón. Le clavé 43. De 46... de 46... No, perdón. Borrale el 46 y ponele 23. Ahí está, ahí estamos. Lo que ha hecho ahí Lucas es separar la integral, esa suma de integrales, en 4 integrales, donde en cada uno de los términos de esas sumas o de esas restas, fíjense lo que sucede. El 46, la integral entre 0 y 2 de 46 diferencial x, está sumando y está restando, por lo tanto el efecto se anula. La integral que tenemos en segundo lugar y en tercer lugar, su resultado se va a anular. ¿Podés borrar entonces esa parte, Lucas? Sí, espérate. Porque O justo se marca me cortó, Juan, justo se que me cortó un cachito. para que se fijen que tenemos la integral entre 0 y 2 de 46, diferencial q, dos Sí, veces, pues. Una con claro, signo está bien, negativo y la otra con signo positivo. está bien. Que no te va a Borramos dejar, entonces. anda borrándolo, sí. No sé si te va a dejar porque te terminaste escribiendo dentro de un mismo bloque, pero bueno, no hay problema. Vamos a ver qué pasa. Bueno, espérate. De última, ahora le escribo la integral de 23. Ujú. De 23 por q. Si uno lee matemáticamente esa integral, ¿qué es lo que está diciendo? La integral entre 0 y 2 de la demanda menos la integral entre 0 y 2 de la oferta. O sea que si leemos esa integral, estamos calculando el área entre la oferta y la demanda, desde 0 hasta la cantidad de equilibrio. Y eso no es otra cosa que lo que les terminaba demostrando recién geométricamente Lucas. Es el gráfico que permite contemplar un área donde la función que va por encima siempre es la demanda y la función que va por debajo siempre es la oferta. Podés mostrar cualquier gráfico, no hay problema, Sí, cualquiera de los que tengamos. Fíjense que la función que va por encima es la demanda y la función que va por debajo es la oferta. Si a mí en una actividad me piden calcular el excedente total del mercado, no tengo que necesariamente sumar los dos excedentes. Puedo hacerlo, pero si quiero, puedo hacerlo también rápidamente haciendo la integral entre 0 y 2 de la curva que va por encima menos la curva que va por debajo. Y de esa manera hallar el excedente total del mercado como suma de los excedentes del productor y del consumidor. ¿Se entendió exacto. esto, chicos? Bien. Uy, ahí estamos.
Bien. Bueno, si hasta acá no hay dudas, continuamos con la actividad. Dale nomás. Bueno, la pregunta ahí nos dice, si tuvieses que explicarle a la empresa qué representa en términos matemáticos el cálculo de los excedentes mencionados, ¿qué explicación simple podrías darles? ¿Qué podrías brindarle? Bueno, a ver, chicos, esto es uno de los desafíos más grandes que el día de mañana tienen como profesionales. Uno por ahí, en el ejercicio de profesión, va a hacer cálculos complejos, va a hacer cuestiones que por ahí son propias de la formación que van a tener ustedes a lo largo de toda la carrera. Y después van a tener un trabajo más difícil, que es explicar eso que ustedes han realizado a partir de la formación que han recibido en la uni, de una manera fácil para que lo comprenda, ¿sí?, la persona que les solicitó el asesoramiento. Bueno, ¿cómo harían ustedes para explicar de manera simple esto que hemos hecho acá en la actividad hasta ahora, que es el cálculo de los excedentes? ¿Qué representan? ¿Para qué hicimos esos cálculos de excedentes? Acá María Sol nos dice que justamente es una de las preguntas que no supo responder. Bien. Bien. ¿Algún compañero que se le ocurra cómo le explicaría en términos, qué representa en términos matemáticos? A ver, cuando hablamos de matemáticos numéricos, digamos, o qué representa, ¿no?, este excedente en términos de valor numérico, ¿sí?, a la empresa. Sobre todo hay uno de los excedentes que posiblemente hasta le interese más a la empresa, ¿no?, pensándolo desde el lugar de la empresa. Acá Por ejemplo, Martín nos sí. pone que es la parte de producción que sobra una vez cubiertos los gastos. Eh, bueno, ahí Martín, Martina, tendremos, perdón. Martina, perdón. Tendremos que revisar ahí algunas cuestiones, porque vos fíjate lo que nos decís, que es la parte de la producción que sobra luego de cubrir todos los gastos. Si nosotros estuviéramos hablando de cubrir gastos, podríamos estar pensando a lo mejor en una función de costos, pero acá tenemos una función de oferta y demanda. Bien, ¿se entiende la diferencia de los modelos? Nosotros estamos en el modelo de mercado y distinto es el modelo de ingreso y costo de la empresa. Eh, Acá por eso yo María, no... Sí, sí, dale Juan, perdón. perdón, lo que nos pone es, yo lo único que pensé es que de acuerdo al excedente de los consumidores, la empresa puede subir el precio si quiere. Bien, bien. Bien, de hecho sería, está bastante bien orientada, digamos, la respuesta, ¿no? De hecho sería que si el mercado está en una situación de equilibrio, ¿sí?, el precio de equilibrio es el precio al que se comercializan los bienes. O sea que no es que sería una posibilidad de que la empresa puede subir los precios, sino que en definitiva lo que nosotros hemos calculado para la empresa es, ¿sí?, cuánto representa, ¿sí?, ese mayor ingreso por vender el agua mineral a un precio superior al que estaría dispuesto. Bien. Y algo En que el, para mí... dale, Juan. en el caso de Gino, dice, ¿no sería la referencia que usaría la empresa para fijar los precios? Bien. Digamos, toda información de mercado siempre es muy útil para fijar una política de precios. Si yo sé que la gente, los consumidores, eh,
a un precio de, ¿cuánto era el precio de equilibrio? 46 era. 46 me parece. Bien, si yo sé que en el mercado a 46 es un precio de equilibrio, que la gente está dispuesta a comprar el agua mineral, ninguna empresa lo va a vender eh, por debajo de ese precio, ¿no? Es por una cuestión de conveniencia y también de beneficio de la empresa. Pero una cuestión que estaría bueno pensar es, ¿cómo son los excedentes entre sí? ¿Cómo es el excedente del productor respecto del excedente del consumidor? Y ahí podemos entrar en esto de explicarlo en términos matemáticos, tal vez, de una manera simple. A ver, si nosotros voy a volver al Word. Veo el excedente del productor. El resultado 46. Veo el excedente del consumidor, 5,33. ¿Cómo me dirían que son entre sí? O qué apreciación harían ustedes, ¿no? Te leo, Lucas, lo que dice el chat. Voy Dale. primero con la respuesta de Martina. ¿Que el excedente del productor es más grande? Bien, perfecto. Ya te Eso está es dando una... la respuesta. El excedente del productor es más grande que el de los consumidores o viceversa. Bien, perfecto. Y Eso... acá en Argentina, perdón que te interrumpa, No, 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 dale. una cosa que dice que es muy cierta, que en un mercado bajo lo que sería una oferta y una demanda dada, Ujú, si uno disminuye, el otro necesariamente tiene que crecer. ujú. Tal cual. Porque precio y cantidad tienen una relación inversa. Bien, a mayor precio, menor cantidad de demanda, a menor precio, sí, aumenta la cantidad de demanda. Eh, pero volviendo un poquito a lo que decía, ¿cómo se llamaba, Juan, la chica que nos hizo la Ma- comparación de... Martina y Ana Ruth, las Bien, dos, y la comparación. bien, a lo que decían las chicas, hay uno de los excedentes que es más grande que el otro, ¿no? El del productor, 46 contra el de consumidor, 5,33. Entonces, en términos matemáticos, uno podría decir, incorporando, ¿no? Muy simplemente algo matemático, uno podría manifestarle a la empresa, mira, a partir de la solicitud que nos hiciste de analizar la situación del mercado y con la información que nos brindaste de la oferta y la demanda, lo que yo hice fue, en primera instancia, calcular el punto de equilibrio de mercado, ¿bien? Para determinar aquel nivel de precio que determina que las cantidades ofrecidas y demandadas son iguales y que tanto consumidores como oferentes estaríamos satisfechos. Y que luego lo que hice fue calcular el excedente del productor y del consumidor. ¿Qué es eso? Bueno, para el caso de los consumidores es un ahorro que tienen, ¿sí? Por pagar un precio menor al que estarían dispuestos. Y para el caso del productor es el mayor ingreso que obtenemos por poder comercializar el producto a un mayor precio del que estaríamos dispuestos. Pero lo interesante es que dada la situación de mercado que se nos presenta, el excedente del producto es mayor que el excedente del consumidor. Bien, yo no recuerdo si la actividad lo planteaba en dólares, pero por ejemplo podríamos decir, supongamos que están miles de dólares, podríamos decir que el excedente del productor son 46.000 dólares, mientras que el excedente de los consumidores son 5.333 dólares, ¿no? Es una explicación simple, incorporando algo muy simple de matemática. Obviamente por ahí uno a un futuro cliente no le haría tanta mención de que es una integral definida, ni mucho menos, pero sí compartir nociones de valoración numérica, ¿sí? Y comparación, ¿sí? A través de esos valores, bueno, es una forma por lo menos de incorporar al menos algo en términos matemáticos de todos los cálculos que ustedes han hecho para llegar a esa conclusión. No sé, Juan, si vos querés por ahí agregarle algo más a los chicos respecto a esta pregunta, pero...
No, Lucas, está perfecto. Y que sepan, sobre todo los chicos, distinguir entre si la respuesta tiene que ir enfocada desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista económico. Matemáticamente, lo que calculamos, como decía Lucas, es el cálculo del valor numérico de un área. ¿Cómo lo hemos calculado? A través de integrales definidas. Económicamente, eso termina representando ahorros e incrementos de ingresos que representan un mejor bienestar producto de que la oferta y la demanda, o los oferentes y los demandantes, se han puesto de acuerdo para poder fijar un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Ujú. Exactamente. Bien, Vamos con la próxima pregunta. vamos nomás. La pregunta J pide representar gráficamente el comportamiento de las funciones de demanda y de oferta del mercado y señalar el área que ocupan los excedentes previamente calculados. Bueno, un poquito, acá se nos presentan obviamente diferentes opciones con diferentes gráficos y tal vez una primera cuestión a realizar para poder determinar cuál es la opción correcta es repasar y utilizar todo lo aprendido en análisis 1 para, a partir de la expresión algebraica de las funciones de oferta y demanda, ver qué comportamiento gráfico tendrían. Si uno vuelve a... Lo tenemos acá en el Word. Si uno vuelve y ve lo que es la curva de demanda en este primer caso, que lo tenemos acá, y la curva de oferta que lo tenemos acá, bien, uno podría decir, bueno, la curva de demanda, ¿sí?, es una función cuadrática. Bien, una función cuadrática donde el coeficiente A asume un valor menos 1. Bien, eso ya nos da una información sobre la función. Donde el coeficiente B es 0 y donde el coeficiente C, ¿sí?, es 50. Bien. Y en el caso de la función de oferta es una función lineal, ¿sí?, donde la pendiente tiene valor 23. Bien, viendo esto uno ya puede saber que la función de demanda, ¿sí?, va a ser una función cuadrática con las ramas orientadas hacia abajo y que la función lineal, bien, es una función creciente. Y también sabe que el valor de origen de la función lineal es 0. Por lo tanto, esta función lineal va a partir del origen. Con toda esa información uno podría empezar a plantearse a ver cuál de los gráficos descarta. Por ejemplo, me fijo en este gráfico número 2. Bien, acá tengo, ¿sí?, lo que parece ser una función cuadrática, podría ser, pero sobre todo, esta rama está orientada hacia arriba y la función lineal veo que parte desde un valor que no es el origen. Entonces ya ahí ya tengo dos elementos como para decir que esta opción número 2 no representa el comportamiento no representa de manera gráfica el comportamiento de las funciones de demanda y oferta que me han dado en el ejercicio. Me fijo en la opción 3 y veo que lo que me presenta son dos funciones lineales. O sea que ya acá también tengo elementos para descartar esta opción. Porque, dada la estructura y la expresión algebraica de la función de demanda, yo sé que es un polinomio de grado 2, por lo tanto es una función cuadrática. Y la demanda acá me la presenta como una función lineal. Bueno, vamos a ver la opción número 1. Tengo una función lineal como oferta que parte del origen y tengo una función cuadrática con las ramas orientadas hacia abajo, ¿sí?, como función de demanda. ¿Qué debería verificar acá yo? Que este comportamiento de esta función cuadrática efectivamente se corresponde con la expresión que yo tengo. Una forma sería ver si el valor de corte con el eje de las y se corresponde con el valor del coeficiente c de la función cuadrática, que era 50. Acá está muy chiquito, pero fíjense que esto es 40 y esto es 60. O sea que acá entre medio estaría 50, ¿no? O sea que el punto de corte con el eje de las y, ¿sí?, coincidiría con el coeficiente b de la función cuadrática.
Otra forma también de corroborar sería, bueno, vamos a obtener las raíces de este polinomio, ¿sí? Obviamente, dada la expresión algebraica que tiene la demanda, que es un polinomio de grado 2, voy a obtener dos raíces. Bueno, tendré que ver si ese polinomio al calcular las raíces, ¿sí? Posiblemente, si coincide con este comportamiento gráfico, tenga una raíz que sea negativa y va a tener una raíz positiva que debería ver si corresponde con el punto de corte con el eje de las X. ¿Bien? Pero hay otra cuestión más también, que es ver que el punto de equilibrio, es decir, el corte, ¿sí? Se está dando para un valor de 2, ¿sí? Y un valor de 46, ¿bien? Que se corresponde con el punto de equilibrio que hemos calculado nosotros también en el inciso A y B. O sea que en principio, uno podría concluir que esta opción 1 es la que representa el comportamiento. ¿Bien? ¿Alguien pudo resolver esta actividad? ¿Alguien concluyó algo distinto? ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Qué duda se presentó? María Sol pone que para ella el gráfico 1 era el correcto. Bien. Bien. ¿Alguien no lo pudo resolver? ¿Alguien tuvo alguna duda? Sobre ¿Alguien? todo, Sí, dale, Juan. pensando acá, también Ana Ruth, Valentina, coinciden con que esa es la gráfica correcta, la número 1. Bien. Volvamos de nuevo a lo que es el enunciado, sin perdernos en lo que son los cálculos. Volvé de nuevo a lo que es el encabezado de la actividad, Lucas. Sí. ¿Arriba de todo? Ujú. Miremos las dos funciones que tenemos. La función de demanda era 50 menos q al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, c vale 50, a vale menos 1 y el parámetro b de la función cuadrática vale 0. Automáticamente, ¿qué puedo saber de esta función? Que si b vale 0 no está desplazado horizontalmente. 50, como decía el profe, si no hay desplazamiento horizontal, cuando q vale 0, o sea, la variable independiente vale 0, la imagen es 50. El par ordenado 0, 50 pertenece a la gráfica de la función. Y las ramas están orientadas hacia abajo. En mi cabeza ya tengo que tener una noción respecto de cómo es la gráfica de esa función. Y 23q es una función lineal. ¿Cuál es su ordenada al origen? ¿Cuánto vale el b de la función lineal? 0. Pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Y por tener pendiente 23, como bien dijo Lucas, es una función lineal creciente. Sabemos que vamos a tener una parábola con las ramas orientadas hacia abajo y desplazadas 50 unidades hacia arriba, y vamos a tener una función lineal que pasa por el origen con pendiente positiva. De todas las alternativas que nos pueden llegar a plantear, puede suceder que yo me confunda a efectos de calcular el par ordenado que corresponde al precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, porque puedo tener algún error algebraico. Pero lo que no me puedo llegar a confundir es en el gráfico correspondiente, cuando me hagan seleccionar un gráfico, sobre todo en este caso que a lo mejor ni se necesitan las escalas. En ese caso lo tenemos que tener en claro. Lo que sí a mí me interesa que veamos es si hay chance de que el precio de equilibrio de mercado sea superior a 50 pesos. Porque supongamos que yo hice el cálculo, busqué las raíces, igualé, despejé, apliqué fórmula resolvente, obtuve la cantidad, la voy a evaluar en el precio y el precio me dio, por ejemplo, 52 pesos. ¿Hay chance que el precio de equilibrio de mercado sea 52 pesos? Es buena pregunta.
¿Me entendieron cuál es la pregunta? Yo le estoy preguntando. Hago los cálculos, conozco cómo debería ser el gráfico. Cuando hice los cálculos, llegué a que el precio de equilibrio de mercado me da 52 pesos. ¿Existe alguna posibilidad de que el precio de equilibrio de mercado sea 52 pesos bajo esa función de oferta y de demanda? Acá Valentina nos pone, no, porque el máximo de una de las funciones, que es la función de demanda, es 50. De 50, y lo mismo pone Ana Ruth, Ujú. de 50, el par ordenado 0,50, de ahí sale la función de demanda y va bajando, va obteniendo cada vez valores de precio más chicos a medida que se aumenta la cantidad. Ujú. Bien, entonces, si en ese caso me hubiera dado esa solución de 52, yo tengo que pensar en el modelo matemático que voy a representar gráficamente y ver si tiene sentido la solución que hallo, porque uno a veces se pierde en el cálculo sin perder de vista que lo que voy a calcular tiene que tener algún tipo de sentido. ¿Me explico, chicos? Ujú. Volvamos al gráfico, a los gráficos que tenemos abajo. Sabiendo, como dijeron bien las chicas acá, 52 no podría ser. Entonces, la pregunta es, cuando miro el segundo gráfico que les está mostrando ahí Lucas, ¿hay chance de que, dada la función roja, que es la función de demanda, el precio de equilibrio esté por arriba de su intersección con el eje de ordenadas? La respuesta es no. Justamente por eso que le acabamos de analizar. Eso también nos da la pauta de que, a esa alternativa hay que excluirla. En primer lugar, porque la demanda es una función decreciente. Y en segundo lugar, porque aun cuando es decreciente, el precio de equilibrio de mercado nunca puede ser superior al precio máximo al cual se podría llegar a demandar el producto, porque no se comprarían productos, esa es la verdad. Económicamente sucedería eso. Entonces esa alternativa se descarta y muéstrame la alternativa 3, Lucas, el gráfico 3. Sí. Y esa otra alternativa se descarta por ser dos funciones lineales. Una era cuadrática y la otra es lineal. Entonces, cuestiones como hemos abordado, como les comentaba Lucas. Hagamos los análisis correspondientes. Ustedes van a rendir un parcial que tiene múltiples opciones. Se pueden llegar a trabar en algún cálculo, pero eso no implica y no los impide que puedan seguir con la resolución del resto del ejercicio. Hay veces que a lo mejor uno a partir de resolver algunos incisos puede volver a incisos anteriores y resolverlo. De hecho, este ejercicio desde el punto de vista matemático no era difícil. Su complejidad está sobre todo en la interpretación económica del resultado para complementar los ejercicios que veníamos trabajando. Ujú. Lucas nomás. Bien. Bueno, entonces vamos a marcar acá la 1. Bien. La pregunta acá, chicos, nos dice, explique la diferencia entre lo que representa el excedente del consumidor y el área completa que se ubica debajo de la curva de demanda. Bueno, a ver, ¿quién me puede dar una explicación sobre cuál es la diferencia entre esas dos áreas?
¿No hay nada, Juan? No, nada. De hecho, lo explicaste vos ayer cuando empezamos la clase. Creo que sí. Sí. A ver. A ver. Vamos a ver si por ahí. Acá Tina pone, el área Sí. debajo de la curva de demanda es todo el espacio entre la curva, el eje Y, el eje X. En cambio, el excedente del consumidor es el espacio entre la curva y la línea de precio. Bien, por ahí viene la cuestión. Vamos a Bien. complementar un poquito más de lo que dijo Valentina. Valentina dice, el área bajo de la curva de demanda, digámoslo entre 0 y la cantidad de equilibrio, es toda el área que va entre esos dos valores de cantidad, el eje de cantidades, que es el eje horizontal, por encima de ese eje y por debajo de la función de demanda. Que si te vas, Lucas, a la primera filmina de ayer, donde empezaste Sí. a explicar el tema, ahí lo tenemos desarrollado. Acá. Acá. Fíjense que lo que estamos buscando es el área por debajo de lo que es la función de demanda, por encima del eje de cantidades, que es el eje horizontal, entre 0 y la cantidad de equilibrio. Todo eso representa el área de la demanda, que es lo que les está marcando ahí el profe, que es la integral entre 0 y Q sub 0 de D de Q diferencial de Q. Económicamente, ¿qué representa eso? La cantidad total que los consumidores están dispuestos a pagar por Q sub 0 artículos. Digámoslo de otra manera, la cantidad total que surge del precio entre cantidad de artículos que se van a demandar y el precio al que se van a demandar esos artículos. Dicho de otra manera, cuando yo sume todos esos precios por cantidad, lo que obtengo en esa área termina siendo toda esa cantidad total a lo que los consumidores están dispuestos a pagar por operar en el equilibrio de mercado. Y representa todo lo que está marcado ahí con el triangulito rojo más el rectángulo de abajo. Ese es el área que se representa ahí. Ahora el excedente es el triangulito que en este caso tenemos por encima. Bien, ese triángulo en rojo que tenemos ahí, que está por debajo de la curva de demanda y por encima de ese rectángulo conformado por la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Volvamos entonces a la pregunta. Bien. Dice así, explique la diferencia entre lo que representan el excedente del consumidor y el área completa que se ubica debajo de la curva de demanda. ¿Qué es lo que me está preguntando en ese caso? Lo que me está preguntando es ¿cuál es la diferencia entre todo el área completa y el excedente del consumidor? ¿Podés volver de nuevo al gráfico para mostrárselo a los chicos? Sí. Ahí está. Lo que me está preguntando acá es el rectángulo de abajo, ¿o no, Lucas? ¿Cómo? Que lo que está preguntando de acá es la explicación del rectángulo que tenemos ahí abajo. Exactamente. La Exactamente. diferencia entre todo el área y el triangulito. ¿Qué me queda? Ese rectángulo. ¿Ese rectángulo qué representa? Representa la cantidad total que los consumidores realmente gastan, ¿bien? Por operar en equilibrio de mercado, ese mercado que estamos estudiando. ¿Cuánto es lo que realmente gastan? Compraron Q sub 0 artículos a un precio de equilibrio P sub 0. Todos fuimos al mercado y compramos una cuestión en particular, un bien en particular. Cada uno ha pagado un precio. ¿Qué precio ha pagado? El precio de equilibrio. ¿Cuántos hemos ido a comprar? Y hemos ido a comprar al mercado Q sub 0 artículos. Por lo tanto, cada uno
haya ido y comprado un artículo, 2 artículos, 3 artículos. En total, entre todos, compramos Q sub 0 artículos, que es la cantidad de equilibrio. Por el precio de equilibrio, nos da una idea de la cantidad total de lo que realmente se ha gastado en ese mercado por parte de los consumidores. ¿Se entiende la pregunta ahora? Por eso uno tiene que saber ubicar bien a veces a dónde está lo que se está preguntando. A ver, ¿qué me están preguntando? ¿Me están preguntando el área total? ¿Me están preguntando solamente el excedente o me están preguntando el área que está por debajo del excedente? El área que está por debajo del excedente en este caso, de los consumidores, siempre es un rectángulo, cuya base es Q sub 0 y cuya altura es P sub 0. Por lo tanto, esa área que tenemos ahí es el producto entre las dos coordenadas de precio y cantidad. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Esa área entonces representa lo que entre todos terminaron gastando en ese mercado. O terminaron pagando, porque la palabra gasto y la palabra pago también es una cuestión que hace a lo que los compañeros que están cursando Sistema de Información Contable 1 deben conocer bien, el concepto de lo percibido y el concepto de lo devengado. ¿Bien? Bueno, digamos gastado o pagado, si quieren decirle pagado también es válido. ¿Cuánto se pagó en el mercado por toda esa cantidad de artículos que se compraron? ¿O cuánto se gastó en el mercado por la totalidad de artículos que se pagaron? Y da una idea también, si vamos al caso, del ingreso que recibieron los oferentes por operar en el equilibrio. Todos los oferentes, ¿cuánto ofrecieron? ¿Cuánta plata recibieron en conjunto? Y el precio por la cantidad de lo que realmente pudieron vender y que dependió de lo que se había demandado. Dale, Lucas, con la otra pregunta. Si no hay dudas, chicos. Bien. Bueno, la pregunta siguiente nos pide que expliquemos la diferencia entre lo que representa el excedente del productor y el área completa que se ubica debajo de la curva de oferta. Bien. Y tal vez para explicar esto podamos recurrir a la filmina siguiente. Exactamente. Bien. Bueno, chicos, a ver, a partir también de la explicación que les dio el profe, ¿alguno se anima a hacer un comentario sobre lo que pregunta esta última consulta de la actividad? ¿Qué diferencia hay entre el excedente del productor y el área completa bajo la curva? No hay nada en el chat todavía, Juan. Argentina nos dice acá, el área completa bajo la curva sería el ingreso total y el excedente la ganancia. Bien. Bueno, ahí siempre esto está bueno la participación de ustedes, chicos, para que surjan estas cuestiones. Digamos, siempre ustedes que piensen en términos de ganancia, piensen que las fuerzas que tienen que estar interviniendo son ingresos y costos. ¿Bien? Porque la ganancia o el beneficio se va a definir como la diferencia entre los ingresos y los costos. Si no aparece alguna de esas dos, no podemos estar pensando en términos de ganancia. ¿Bien? Acá lo que aparece es oferta y demanda en el modelo de mercado. ¿Bien? Sí podemos pensar tal vez en términos de ingresos, porque justamente el ingreso es precio por cantidad. Bien, pero me falta la pata de los costos para poder hablar de ganancia. Bien, porque la demanda a mí lo que me representa, ¿sí? Es
sí un gasto, pero el gasto de los consumidores del mercado, no de una empresa en particular, ¿no? Exacto. Por lo tanto, no puedo hablar de ganancia de la empresa porque el gasto que tengo en el modelo de mercado es el gasto de los consumidores, no de la empresa. Entonces, la palabra ganancia en el modelo de mercado, medio como que la tenemos que dejar a un lado. La dejaremos para tratarla cuando hablemos del punto de equilibrio de una empresa, del modelo de ingresos-costos, ¿bien? De lo que decía Valentina, sí está bien la parte de ingresos, pero a ver, ¿qué área me representa el ingreso que efectivamente consiguen, ¿sí?, los productores? Me lo representa esta área que está debajo de la curva, ¿sí? Valga la aclaración, esta partecita que está en blanco, ¿sí?, que está delimitada por el eje de las X, ¿sí?, esta recta vertical que simboliza la cantidad de equilibrio, la curva de oferta y el eje de las Y, o me lo simboliza todo el rectángulo completo, incluyendo al excedente del productor. No sé, Juan, si hay No, ninguna ninguna respuesta. Bueno, opción ahora. bien. Pensemos, chicos, que en esta situación de equilibrio que vemos acá, lo que sucede, como les decía el profe en la explicación anterior, es que Q sub 0 unidades se vendieron a un precio de P sub 0. ¿Bien? O sea que si yo sé que el ingreso se calcula como precio por cantidad, yo podría decir que el ingreso, ¿sí?, en esta situación de este mercado en particular, el ingreso que obtuvieron los productores, ¿sí?, podría ser igual al producto de P sub 0 por Q sub 0. ¿Bien? O sea que en definitiva el ingreso total me lo va a estar dando, ¿sí?, este rectángulo. ¿Bien? Que tengo delimitado por el eje de las X, el eje de la Y, ¿sí?, la recta horizontal de precio de equilibrio y la recta vertical de cantidad de equilibrio. ¿Cuál es la diferencia entre este pedacito sombreado de amarillo y el área bajo la curva? Esa es la pregunta que me hacen a mí en la actividad. Bueno, esta área bajo la curva de oferta, como lo planteábamos cuando explicábamos este tema en la clase de ayer, y que está representada matemáticamente por la integral, perdón, por esta integral, por la integral entre 0 y Q sub 0 de la curva de oferta, representa la cantidad total que los productores están dispuestos a ofrecer por Q sub 0 artículos. Bien. Por lo tanto, en realidad, la diferencia que hay es entre lo que están dispuestos los productores, ¿sí?, a ofrecer para determinados niveles de precio y lo que realmente, ¿sí?, sucede en el mercado a partir del gasto de los consumidores y lo que realmente obtienen los productores, ¿sí?, a partir del gasto que realizan los consumidores en el mercado para el nivel de precio de equilibrio. Bien. Y que en definitiva la diferencia está dada justamente, como charlábamos en alguna pregunta anterior, por ese mayor ingreso que obtienen, ¿sí?, los productores a partir de ese nivel de precio de equilibrio en el mercado respecto de los niveles de precio a los que estaban dispuestos a ofrecer o a comercializar sus productos. Bien. Bien. No sé, Juan, si vos querés agregar algo más, si hay alguna consulta ahí en el chat. No, me Respecto. parece que estamos bien. Y si querés, vamos a un último ejercicio, porque ya con esto estaríamos terminando la actividad. Dale. Claro, después sigue toda la parte de identificación de cada uno y Ujú. cerramos la actividad. Exactamente. Bien, chicos. ¿Alguna consulta, algo para preguntar respecto a la actividad? ¿Algo que no haya quedado claro?
Bueno, si no hay dudas, ¿qué actividad te parece, Juan? ¿Querés que veamos la La, 13? la última Ah, este actividad, opera en mercado competencia perfecta también, el 13. sí, que es igual a los que venimos trabajando, Sí, por lo tanto podemos ir al último. Sí, el déjame que yo lo 14. proyecto. Dale, dale nomás. A ver, Ahí vuelve. dale nomás. Dice así la actividad número 14. Supongo que ahora la empresa opera en un mercado monopolista. Y se sabe que en el mercado del bien, la función de demanda y la curva de costo marginal son las que vienen representadas en la gráfica siguiente. Tenemos la gráfica de costo marginal de la empresa. Perdonen, Ujú. vamos a avanzar. Ahí está. La gráfica de costo marginal. Epa, está loco. Ahí está. Bueno, la gráfica de costo marginal, bien, que no tiene sentido que esté esta partecita de acá atrás, porque no existe un costo marginal si realmente no existe producción. Esta parte está sobrando en el gráfico. Empezamos de acá. La gráfica de demanda o la curva de demanda, el ingreso marginal y tenemos un modelo monopólico. Lo que nos pide la actividad es que marquemos en el gráfico el área que representa el excedente del consumidor y plantee el área que representa ese excedente del consumidor utilizando integrales. Vamos con esa parte. Les pregunto a ustedes, chicos, los que han estado estudiando microeconomía, ¿han empezado a ver lo que son mercados monopolistas? Coméntenos a los compañeros que están cursando micro y justamente a los compañeros que están cursando principio, a nosotros también, si han empezado a ver los distintos mercados de competencia que existen. Tenemos el monopolio, el oligopolio, la competencia perfecta. ¿O qué están viendo en micro? Ahí Camila nos dice que recién están empezando con esto, que ya vieron competencia perfecta y ahora va monopolio y eso. Bueno, genial. Entonces, más coordinados imposible. ¿Qué es el monopolio para ustedes, chicos? Un solo oferente para muchos demandantes, nos dice Gino. Bueno, perfecto, estamos de acuerdo. Es un mercado donde tenemos un único oferente que ofrece un bien dado. En principio ese bien a lo mejor no tiene ningún sustituto, porque si no podríamos ir a buscar el mismo bien en otro proveedor de ese bien. Y hay muchas personas que necesitan ese bien. Es a partir de esto que la situación de mercado se plantea así. La pregunta es cómo calcular el excedente del consumidor y cómo plantear esto a través de integrales de forma tal de poder calcular el área correspondiente. Yo en primer lugar lo que les pido es que analicemos cómo opera un único oferente bajo el supuesto de que produce un bien. Este sujeto que produce un bien tiene su propia función de costos y su propia función de ingresos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como pensamos en el modelo de ingreso, costo y beneficio. En esa situación de que tiene su función de ingresos y su función de costos, si nosotros derivamos esas funciones, vamos a obtener las dos funciones que tenemos acá, el ingreso marginal y el costo marginal. La pregunta es, este sujeto, si tiene esta función de costo marginal
y esta función de ingreso marginal que es decreciente. ¿Se acuerdan que lo vimos en matemática 1? Fíjense, el costo marginal decrece un poquito y a partir de eso empieza a crecer, acá. Que hasta lo podríamos haber hecho creciente siempre el costo marginal. Y el ingreso marginal es decreciente. ¿Qué cantidad voy a estar dispuesto a ofrecer si tengo este costo marginal y este ingreso marginal? ¿Alguien me podría decir de lo que se acuerda de matemática 1 cómo se podría determinar la cantidad que estaría dispuesto a ofrecer en el mercado del bien que estamos pensando, digamos del monopolio? Después lo van a estudiar más en profundidad y está perfecto que todas las explicaciones que el resto de los profes de economía les puedan estar dando. Yo lo que quiero es que recuperemos conceptos de los que hemos estudiado nosotros para poder dar respuesta a esto que nos están planteando. Tengo una empresa. Tengo esa función de costo marginal que es la verde y la función de ingreso marginal que es la amarilla. ¿Cuántas unidades voy a tener que producir y vender? Gutiérrez Valentina nos dice la intersección entre esas curvas. Sí, ¿por qué la intersección entre esas curvas? Porque cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿cuánto es el beneficio marginal en ese caso? Si el ingreso marginal es igual al costo marginal, en la intersección de este puntito que tenemos acá, ¿cuánto es el beneficio marginal acá para Q sub 0 unidades? Beneficio marginal. ¿Se acuerdan cómo se obtiene el beneficio marginal? Bien, acá Gino, Sara, Valentina, Martina nos dicen 0. Bueno, muy bien, chicos. Lo vamos a escribir a eso. Si el ingreso marginal en función de Q es igual al costo marginal, que también depende de la cantidad, eso implica que el beneficio marginal sea 0. Porque esto se compone como la diferencia de ingresos menos costos. Y si el beneficio marginal es 0, esto es la derivada de la función de beneficio se hizo 0, ¿qué tengo matemáticamente acá? La derivada de una función se hace 0 para una cantidad que lo podemos decir Q sub 0. Ahí Zoe nos dice un máximo. Bueno, y antes de llegar a un máximo, lo que nosotros teníamos, recordando de matemática 1, que cuando la derivada de una función se hacía 0 para una cantidad dada o para un valor de variable independiente dado, teníamos un punto crítico de primer orden de la función. Posible máximo o mínimo relativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Como tengo un posible máximo mínimo relativo, después estudiamos los criterios para determinar si tengo efectivamente un máximo o un mínimo relativo. Para determinar si ese punto crítico es un máximo o un mínimo relativo. Había muchos criterios, ¿bien? Criterio del signo de la derivada segunda para la determinación de extremos relativos. Hicimos la tabla a la derecha y a la izquierda. Y en realidad el criterio que terminamos utilizando era analizar qué pasaba con el signo de la derivada de primera a la derecha y a la izquierda de este valor. Si era positivo,
implicaba que la función de beneficio crecía, y si era negativo, la función de beneficio decrecía. Entonces volvamos de nuevo a la gráfica. Si yo hago la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal, para un nivel de cantidad que les estoy marcando acá, el costo marginal es este y el ingreso marginal es este. El ingreso marginal asume un valor de imagen más grande que el costo marginal. Por lo tanto, acá el beneficio marginal entre 0 y Q sub 0 es positivo. Pero si miro a la derecha de Q sub 0, el costo marginal es más grande que el ingreso marginal. Por lo tanto, llega un punto donde el beneficio marginal se hace 0 y a partir de ese momento empieza a ser negativo. Por lo tanto, la función de beneficio crece y después decrece. ¿Cómo sucede eso? Está bien, como dijo, creo, ¿era Valentina, Lucas? Con respecto, como dijo Valentina, Valentina había dicho la No. intersección entre las curvas. No sé si te Bien. referís a eso, Juan. Y después alguien dijo, esto es un máximo relativo. Ah, ¿Por qué eso. máximo relativo? Bien, perfecto. Porque a derecha y izquierda de ese punto voy a analizar que la función de beneficio crece y luego decrece. Por lo tanto, en el valor este que queremos analizar, que es Q sub 0, o en Q igual a Q sub 0, para seguir con la misma notación de matemática 1, tenemos un máximo relativo, que también después lo hemos analizado como máximos absolutos, pero centrémonos en esto. Tengo un máximo relativo. Acá mi beneficio, para la función beneficio, acá mi beneficio se volvió máximo. Entonces, la pregunta es, ¿soy el único oferente de un bien? ¿Voy a vender más cantidad que Q sub 0? Y no, porque ahí mi beneficio empieza a decrecer. ¿Voy a vender menos cantidades que Q sub 0? No, porque ahí mi beneficio está creciendo. ¿Cuánto voy a vender? Q sub 0. Es por eso que el equilibrio, la cantidad de equilibrio de mercado, viene dado en aquel nivel donde el costo marginal es igual al ingreso marginal para el caso de los monopolistas. A partir de este nivel de cantidad, ¿cómo determino el precio de equilibrio? Y muy simple. Al igual que sucede en el modelo de competencia perfecta, tengo que buscar la curva de oferta o la curva de demanda. Tengo una curva de oferta que a distintos niveles de precio voy a ofrecer ciertas cantidades. No, acá en el monopolio yo ofrezco esta cantidad, que es la que maximiza mi beneficio. Por lo tanto, voy a ir a buscar para este nivel de cantidad cuál es el precio de equilibrio en la curva de demanda. A partir de eso se determina el valor que tenemos acá. Se determina las coordenadas de este punto que tiene coordenadas Q sub 0 y P sub 0. ¿Se entendió cómo se determina el equilibrio de mercado en un monopolio? Bueno, no hay comentarios en el chat, Juan. Bueno. Bueno, ahí Florencia me dice que sí. Bien, entonces, si ya tengo la demanda y tengo el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿qué termina representando el excedente del consumidor? Termina representando la misma área que sucedía en el mercado de competencia perfecta que veníamos trabajando. Es el área que está por encima del precio de equilibrio, por debajo de la curva de demanda, desde 0 hasta Q sub 0. El problema estaba en determinar cuál era el precio y la cantidad de equilibrio acá, pero el área era la misma. ¿Y cómo se plantea el excedente del consumidor? De la misma manera que lo planteamos en todo momento, la integral entre 0 y Q sub 0 de la curva que viene por encima, que es la curva de demanda, menos el precio de equilibrio de mercado diferencial Q. Esto no es otra cosa
que el excedente del consumidor. Acá el problema estaba en definir cuál era el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Todo lo demás termina siendo exactamente igual a lo que vinimos trabajando, chicos. ¿Dudas que les hayan quedado de esta parte? ¿Algo que quieran comentar? Si no es así, vamos con los últimos comentarios que tenemos para contarles a ustedes. Bueno, al menos en el chat. Parece que nada en el chat. Bueno, les comentamos. La semana que viene ya empezamos con el repaso de las actividades que ustedes crean que tienen dudas. Y vamos a resolver el simulacro del parcial. Hemos organizado la actividad de la siguiente manera. El día martes tenemos el simulacro del parcial. Día miércoles vamos a hacer repaso sobre las consultas que ustedes puedan tener en términos de dudas de la actividad, perdón, de la unidad 1, de la unidad 2 o de la unidad 3. Y el jueves, si siguen teniendo muchas dudas, vamos a seguir trabajando con las dudas que puedan llegar a tener. El simulacro se los vamos a subir antes, todavía no hemos fijado la fecha. Supongo que el día lunes estará disponible el simulacro, ¿o no, Lucas? Sí. Yo creo que el lunes al mediodía ya van a tener disponible el simulacro para poder resolverlo hasta el martes a las 4 de la tarde. O sea, lo dejaremos en principio abierto, aunque sea un día, para que lo puedan resolver. Y como dijo Susana, entra toda la unidad 1, entra toda la unidad 2 y de la unidad 3 hasta lo que vimos. Si ustedes analizan en la unidad 3, hay una parte que se llaman integrales impropias. Eso entra para el segundo parcial. ¿Bien? Podría haber entrado porque tranquilamente el martes podríamos haber dado integrales impropias y el miércoles dar el simulacro y el jueves el repaso, pero fue decisión del equipo dejar ese tema para el segundo parcial y tomar toda la unidad 1 completa, unidad 2 completa y unidad 3 hasta lo que hemos visto hasta ahora.